Ernesto Núñez, buenas tardes. Hola Julio, perdón los problemas de conexión que sabes No, que a la mera hora siempre ocurren. sí, Una sí, sí, pero disculpa. no te preocupes, Ernesto, en esos andamos y todos lo entendemos. Ahora, ¿te acuerdas cuando era noticia aquel presentador de noticias de televisión o un catedrático, al que de pronto le salió el hijo atrás ahí jugando y haciendo movimientos y todo? ¡Ay! Fue el gran ruido. Pues ahora no, ahora los gatos maullan, los perros ladran, las computadoras se nos descomponen, los micrófonos Sí. no funcionan adecuadamente, pero ahí vamos caminando, Ernesto, no te preocupes, por favor, al contrario, muchas gracias. Ernesto, leyendo tu crónica publicada este año en Gato Pardo, El enigma de Rosario Robles, y viendo todo lo que escribiste sobre esa transformación, ¿cómo se fue transformando Ernesto? ¿Cómo se fue transformando Rosario Robles? ¿De qué punto a qué punto? ¿Cuál ha sido esa evolución? Pues un personaje muy complejo, ¿no, Julio? Y periodísticamente hablando, la verdad es que es uno de esos personajes fascinantes, ¿no? Ujú. Para uno como reportero, precisamente por lo complejo que es y porque además yo creo que la historia de Rosario Robles de alguna manera es una historia de la política mexicana, ¿no? De esas cosas paradigmáticas. Se vuelve un personaje paradigmático de la política. Uh-huh. Rosario nace en una familia muy conservadora, sus papás eran de Coahuila, se asientan en el Estado de México, en esta zona de Chegaray, de Naucalpan, cuando en esa zona, pues era una zona industrial, ¿no? Se asienta, su padre trabajaba en una de estas empresas vidrieras muy importantes, se asientan en la zona de Naucalpan y son de los primeros pobladores de estos fraccionamientos de satélite, ¿no? De Chegaray, Uh-huh. a principios de los años 60, mediados de los 60, y la UNAM funda el CCH en Naucalpan, y ahí entra Rosario, y pues a muchos nos ha marcado el paso por la UNAM, ¿no? A mí mismo y pues a muchos colegas y a mucha gente en general, Uh-huh. ¿no? Y a Rosario le pasó eso. Rosario entra al CCH Naucalpan y de ser una chica que estaba criada en escuelas de monjas, pues se convierte en una persona con ideales revolucionarios, ¿no? Sé que hoy a muchos les cuesta trabajo imaginar a esa Rosario Robles, pero es la Rosario Robles que los que ya tenemos más edad conocimos reporteando, ¿no? En los años 90 o quizá en tu caso en los años 80, ¿no? Uh-huh. La Rosario de la Facultad de Economía, la Rosario muy cercana al ingeniero Cárdenas en una época, Sí. pero, pero bueno, Rosario estuvo en los años 70 en esas discusiones, precisamente en la Facultad de Economía, en esas discusiones de esa izquierda que no sabía muy bien qué hacer. Había unos que pugnaban por seguir por la lucha armada, por una lucha totalmente radical frente al gobierno y la cerrazón del gobierno de Echeverría y de ese sistema que estaba empezando a tronar, ¿no? Uh-huh. Y había otra izquierda que buscó la opción partidista y que vio en la reforma política del 77 pues una opción de entrar a hacer política por la vía institucional. Uh-huh. Rosario estuvo más en esa lógica, aunque al principio, pues, insisto, hoy cuesta trabajo pensarlo, ¿no? Cuando uno la ve como funcionario, con lo que fue en su última etapa como funcionaria, Sí. pero ella incluso pertenecía a estas corrientes más cercanas al maoísmo, ¿no? Que Sí. se negaban incluso a la vía institucional, ¿no? Sí. Estuvo mucho tiempo en el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, ahí conoció a gente que influyó mucho en su pensamiento, en su primer marido, Julio Moguel, Armando Quintero, que sin duda era una persona digamos, fue muy influyente en su formación en la política y en su cercanía con un grupo del PRD, ya en la campaña del ingeniero Cárdenas, que la llevó yo creo que al final al estrellato, Julio, ¿no? Uh-huh. Rosario se hizo asidua a estas reuniones que había con el ingeniero, ¿no? Vía Armando Quintero, vía Julio Moguel, se hizo muy cercana al grupo del ingeniero Cárdenas después del 88 y con la fundación del PRD. Y Rosario participa, es diputada federal en una de las primeras legislaturas en las que el PRD ya accedió como partido, como PRD, a la Cámara de Diputados. Rosario fue diputada desde entonces, estuvo en las comisiones de desarrollo social cuando se hablaba apenas de este asunto, ¿no?
de la política social y el combate a la pobreza, ya digamos como con una institución o con lo que conocimos después como la Sedesol. Y Rosario estuvo ahí, ¿no? Y estuvo en la fundación del PRD y estuvo en el triunfo del ingeniero Cárdenas en 97. Y creo que ahí es lo que se vuelve clave, ¿no? Sí. Es un momento clave porque Rosario es muy cercana al ingeniero, sin duda fue una persona que influyó en el triunfo del ingeniero Cárdenas en la ciudad en el 97, y el presidente del partido en ese momento era Andrés Manuel López Obrador. Y desde entonces se vuelve una relación compleja, esta relación Andrés Manuel Rosario, que se vuelve, por un lado, con ellos como personajes, pero con todo lo que había alrededor de grupos políticos muy confrontados dentro del PRD. Rosario, como recordarás, entra como secretaria de gobierno con el ingeniero, y cuando el ingeniero se va a la campaña presidencial, a su tercera y última campaña presidencial, ya la del 2000, deja a Rosario a cargo de la jefatura de gobierno. Y en ese lapso, en ese último año del gobierno de la ciudad, Rosario adquiere un protagonismo muy fuerte, Julio, recordarás, por las políticas públicas que empieza a implementar en la ciudad, empieza a echar a andar una agenda en ciertos sentidos progresista, ¿no? En la ciudad. Acuérdate que hay un gran pleito con los grupos muy conservadores por la famosa ley Robles, con todo el tema del aborto, de empezar a hablar de la despenalización del aborto, una agenda, el divorcio express, que a la Iglesia Católica y que a algunos sectores de la derecha más conservadora les cayó pues como una patada en el estómago, nunca se la perdonaron, diría yo. Y Rosario sale del gobierno de la ciudad, y cuando sale de ahí, es un poco lo que yo cuento en este perfil que se publicó en Gato Pardo a principios de año. Rosario sale de ahí y sale con una serie de sentimientos muy encontrados, ¿no? Por un lado, el ingeniero Cárdenas se apaga, comienza a apagarse, porque pues, termina su última campaña presidencial, y en ese momento comienza el esplendor de una nueva figura política en la izquierda, que es López Obrador, que llega a la jefatura de gobierno. Recordarás que el sentimiento de la izquierda pues, era muy encontrado, por un lado de celebración de la llegada de López Obrador al gobierno de la ciudad, pero por otro lado la tristeza de la derrota de Cárdenas y de la llegada de Vicente Fox al poder. Vicente Fox invita a Rosario Robles a formar parte de su gabinete como secretaria de Desarrollo Social. Lo que yo investigué es que el propio ingeniero le sugirió a Rosario no admitir esa invitación, pero Rosario comienza a construir lo que después va a ser su paso final y más polémico dentro de la izquierda y dentro del PRD. Comienza a construir su carrera hacia la dirigencia nacional del PRD. Y en ese camino es donde se topa con este personaje llamado Carlos Ahumada, que creo que es una de los primeros, es un tema muy interesante, un tema que se vuelve mediático de manera brutal cuando estalla el tema de los videoescándalos, pero que tiene un punto de partida, que es este asunto de Rosario como la ex jefa de gobierno, que se vuelve la lideresa del partido, del PRD a nivel nacional, y que necesita empezar a echar mano de ciertos mecanismos de la política, de una manera de hacer política, que es la manera de hacer política en México, que es a partir del dinero. Y empieza a buscar gente que financie campañas, y la verdad es que Carlos Ahumada, una vez que Rosario llega a la dirigencia nacional del PRD, Carlos Ahumada se le vuelve un personaje muy cercano, con el cual visita varios estados, va a la campaña, por ejemplo, del hijo del ingeniero Cárdenas, de Lázaro Cárdenas Batel, a Michoacán, una campaña que, por cierto, ganan, pero Ahumada comienza a convertirse en este personaje muy presente dentro de la dirigencia nacional del PRD de Rosario, ¿no? Que como sabes, pues el PRD en ese momento era un cúmulo de corrientes, eran pues una especie de equilibrio entre fuerzas internas, siempre en un conflicto permanente, y creo que eso a Rosario la llevó a tomar ciertas decisiones, primero para tratar de mantener la gobernabilidad dentro de un partido formado por múltiples corrientes, ¿no? Pero me parece que la aparición de Carlos Ahumada en su vida sí es un factor determinante para lo que ocurre después,
y para lo que probablemente esté en el trasfondo de lo que está ocurriendo hoy en día, Julio. Sí. No sé si coincidas, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, todo ese proceso, un camino dentro de la izquierda radical sin llegar al planteamiento de la lucha armada, pero sí un activismo fuerte de Rosario Robles, su paso por el manto protector e impulsor del propio ingeniero Cárdenas, y luego estos momentos que llegaron, como lo estás planteando después de lo de Ahumada, aquel momento de los videoescándalos y todo lo que siguió más adelante, Ernesto. Sí, y ahí el año clave es 2003, Julio, porque en 2003 Ahumada, vía Rosario, se vuelve un personaje influyente y Ahumada conoce a René Bejarano. Y lo que nosotros vimos en enero, febrero de 2004 y que conocimos como los videoescándalos, no fue sino la filmación de algo que ocurrió en un año antes exactamente, en 2003, con una trama que Ahumada ha platicado de una manera muy interesante. Hay varios testimonios que afirman que cuando Ahumada visita a Bejarano, a Imas, a Sosamontes, o más que los visita, los hace que lo visiten para darles dinero, es para financiar la campaña de 2003. Recordarás que en 2003 Rosario dijo, si yo no obtengo mínimo, no me acuerdo si habló del 25% o del 30% de los votos de la Cámara de Diputados, yo renuncio y me voy. Sí. Eso no ocurrió y efectivamente al final Rosario renuncia, pero lo que sí ocurre es que en la Ciudad de México el PRD arrasa, pero arrasa por la operación política del grupo de Bejarano, que era una operación muy importante, pero también, y después fue lo que vimos, financiada con ese dinero de Ahumada. Lo que no sabíamos en ese momento nosotros es que Ahumada estaba filmando todo, que esos videos iban a llegar vía, supuestamente, según las versiones que hay, vía Rosario y vía Ahumada, iban a llegar a la biblioteca personal de Carlos Salinas de Gortari. Una vez que Rosario renuncia después de la elección de 2003, de julio de 2003, Rosario tiene un conflicto interno muy fuerte, renuncia, ya hay señalamientos graves de personas adentro del PRD que piden auditoría sobre las finanzas del partido, sobre el papel de Carlos Ahumada, los contratos que firmó el PRD de publicidad, una serie de cosas. Rosario termina renunciando y cuando se va, queda en manos de Carlos Ahumada y Carlos Salinas de Gortari, un tipo muy listo, muy hábil, políticamente muy hábil, pues va y la busca en ese momento de, digamos, de orfandad de Rosario. Rosario lo ve 2 o 3 veces entre agosto de 2003 y diciembre de 2003, y lo que narra el propio Ahumada en su libro es que en una visita a la biblioteca, a la casa de Salinas de Gortari, después de varios encuentros, uno de ellos en Cuba, por cierto, en la biblioteca de Carlos Salinas de Gortari, Rosario le enseña los videos a Carlos Salinas y Carlos Salinas dice, con esto tenemos. Y a partir de ahí comienzan a fraguar lo que conocimos después como el complot, y lo que López Obrador siempre señaló como un complot de ciertos actores políticos para desestabilizar su gobierno en la jefatura de gobierno, pero sobre todo para cerrarle el paso de cara a la elección de 2006. Por eso digo que ese personaje es clave y esos momentos son claves, porque es el rompimiento entre Rosario y López Obrador, la ex jefa de gobierno, que le entrega el poder a él en la Ciudad de México. En ese momento, cuando nosotros vemos los videoescándalos, se arma todo el asunto de la huida de Ahumada a Cuba, luego el rompimiento de Ahumada con Rosario, el intercambio de cartas entre ellos y de libros y de testimonios, que lo único que nos hicieron, que lo que nos, más allá de lo personal o de la historia personal de un noviazgo o qué sé yo, lo más interesante o lo más relevante quizá para el periodismo y para la política es la trama que había detrás, ¿no? Estos movimientos políticos y que al final sí dejaron ver, y que yo creo que esa es la parte que el grupo de López Obrador y que el propio López Obrador nunca perdonaron y no han perdonado, por lo visto, es esta traición, ¿no? Al movimiento y esta parte de me junto con Salinas para ver cómo te puedo descarrilar prácticamente de cara al 2006, como una de las primeras estrategias, porque el desaforo viene hasta 2005, pero lo de los videoescándalos de 2004
anunciaba ya la intención de una serie de grupos muy poderosos en el país de cerrarle, de impedir que llegara López Obrador al poder, cosa que finalmente ocurrió en 2006. Ahora sí que usando el dicho de Calderón, pero al revés, haya sido como haya sido, le terminaron cerrando el paso a López Obrador, pero lo primero que ocurrió fue los videoescándalos, de manera que yo creo que ahí hay la semilla de una confrontación política, hasta de una animadversión y un rencor personal, y de un rompimiento que terminó siendo clave en dos sentidos, Julio, y perdón que me extienda. No, Por un lado, para entender la propia biografía de Rosario Robles posterior al episodio, pero también por otro lado para entender la propia narrativa de López Obrador. El complot y la visualización del complot, creo yo que a López Obrador le funcionó muy bien en la creación de esta narración, de este relato de la mafia en el poder y del complot, del boicot permanente a su candidatura, de la resistencia a que él llegara al poder, nace justo en ese momento, a partir de los videoescándalos. Y en el nacimiento de esa narrativa que al final termina convirtiéndose en el motor de las campañas de López Obrador, tanto la de 2006 como la de 2012 y finalmente la triunfante de 2018. Todo eso nace en 2004 y nace a partir de este rompimiento con Rosario, ¿no? En el seno todavía del PRD. Después de la campaña de 2006, la verdad es que Rosario sí se aparta bastante de la vida pública, se da el proceso Ahumada, ocurren una serie de cosas en lo legal, ¿no? Bejarano va a dar a la cárcel, sale unos meses después, Ahumada también va a dar a prisión. Nunca sabemos exactamente el destino final de esos fajos de billetes que Bejarano se metió en un maletín o en bolsas, pero sí al final hay un proceso, ¿no? De ese caso. Pero Rosario reaparece hasta 2012 y reaparece en un evento en el Estado de México, un evento de mujeres. Rosario se vuelve colaboradora habitual de algunos medios de comunicación, hace comentarios políticos, empieza a dirigir una asociación, en el camino rompe con Ahumada, un rompimiento, por cierto, muy estridente, que se vuelve público, ¿no? Sí, Ahumada tiene el mal gusto de hacer públicas las cartas de Rosario, ¿no? Sí. De una mujer despechada, en fin, ocurre todo eso, pero Rosario aparece hacia finales de 2011, principios de 2012, en algunos eventos en el Estado de México, y de pronto en marzo de 2012, su hija Mariana ya es candidata a diputada, y la propia Rosario aparece arropada, te acordarás de este personaje perredista de Iztapalapa, René Arce. Sí, claro. Que era muy de los chuchos, pero que rompe con el PRD de López Obrador, obviamente, y con ese PRD, aparece de la mano de René Arce en una especie de estrategia que creó la campaña de Peña, de empezar a hacer alianzas con personajes exmilitantes emblemáticos de otros partidos. Ahí aparece Lía Limón, que venía del PAN, ahí aparece Manuel Espino, que venía del PAN, y en ese momento aparece Rosario Robles, que venía del PRD, aparece en la campaña de Enrique Peña Nieto, pero la verdad es que Rosario empieza a crecer mucho dentro de ese grupo, a grado tal que se convierte en la secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Es decir, del ostracismo político en el que había quedado después de su paso por el PRD y de su rompimiento tan fuerte con López Obrador, pasa al estrellato, ¿no? Sí. Apareciendo en el gabinete de Peña Nieto, además con uno de los programas estrella. Recordarás que en el marco del Pacto por México y del arranque del gobierno de Peña Nieto, se habló de la cruzada contra el hambre como un programa prioritario, era una de las 100 acciones del gobierno de Peña Nieto, y se lo encargó nada más y nada menos que a Rosario Robles, ¿no? Sí. Y vienen una serie de episodios, Julio, y en donde se reafirmaba una y otra vez la cercanía de Rosario con el grupo de Peña, sobre todo con el grupo más afín a Osorio Chong. Recordarás que en el peñismo siempre hubo esta tensión entre el grupo de Videgaray, ¿no? Sí. Más tecnócrata, más en esa idea de la política, pues sí, más tecnócrata, por llamarlo de alguna manera, y el grupo más de
más priista, tradicional, ¿no? Que era el grupo de Osorio Chong. Claro. En medio de esa tensión, Rosario siempre se le ubicó más cercana a Osorio Chong que a Videgaray, y ocurren varias cosas interesantes, ¿no? Quizá la más relevante al principio del sexenio fue cuando en marzo de 2013 a Rosario la empiezan a señalar porque se descubre que algunos funcionarios de la Sedesol están trabajando para operar campañas políticas en el estado de Veracruz. Ese año Javier Duarte ya era gobernador de Veracruz y en ese año había elecciones municipales en el estado. Entonces toda la oposición empieza a señalar a Rosario Robles como la cabeza de una red. Desde entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Desde marzo de 2013 se le señala desde el PAN y desde el PRD, se le señala como la operadora política del grupo de Peña para ganar elecciones operando desde la Sedesol. Si no como la operadora ella, por lo menos sí la cabeza de la secretaría donde esas cosas ocurrían. Y se da esta famosa frase de Peña Nieto, donde teniendo a Lula como testigo le dice: no te preocupes, Rosario. Comienzan los señalamientos porque estamos trabajando y tal, ¿no? Es una frase que termina, de esas frases que yo no sé si los políticos pronuncian voluntario o involuntariamente, pero es de esas frases que quedan en el bronce y quedó para siempre ahí. Claro. Ese episodio puso en peligro el Pacto por México. Te acordarás que cuando empiezan a hacer todas las reformas, hacen la educativa, hacen la financiera, hacen la de telecomunicaciones. Cuando vienen a las reformas más fuertes, que era la energética, que era la fiscal, se llega a poner en peligro el pacto y el PAN y el PRD obligan a Peña a firmar un adendum donde le dicen que solamente van a ir a las demás reformas si firman un acuerdo político que blinde las elecciones, las de 2013, pero también las posteriores. Y curiosamente, a partir de eso que se desató por la supuesta injerencia de Rosario en las elecciones, de ahí nació una reforma política, Julio, ¿no? Es lo curioso, ahí se abre, al mismo tiempo que empiezan a negociar la energética, Gustavo Madero y Jesús Zambrano logran sentar a Peña Nieto a pactar una reforma política que buscaba homologar o estandarizar la calidad de las elecciones locales con la calidad de las elecciones federales. Y una serie de reglas que provocaron a la larga incluso la transformación del IFE al INE, ¿no? Sí. Pues bueno, todo con... Rosario, un personaje muy importante dentro del peñismo, ¿no? Desde el principio, ¿no? Pues sí, ahora la frase va de aquí para allá. Ahora sí preocúpate, Enrique, aunque en realidad pues está diciendo la propia Rosario que no va a llegar ni hasta Enrique Peña Nieto, ni a su aliado de todo el sexenio, que fue precisamente Miguel Ángel Osorio Chong. Pero bueno, señor explicador, la verdad es que ha explicado usted de una manera muy buena, magistral, todo este proceso de lo que ha sido la carrera, la historia política de Rosario Robles. Y bueno, pues veamos qué es lo que sigue, Ernesto, y platiquemos en próximo programa a ver cuáles son las consecuencias y lo que va a implicar todo este episodio hoy de Rosario Robles, Ernesto. Decía Guy Talís que las buenas historias nunca mueren, ¿no, Julio? Y es lo que está pasando con esta historia. Digo, en los 2000 pensábamos que se había acabado la historia de Rosario, ¿no? Con el tema Ahumada. Se rescatan el peñismo, se acaba el sexenio de Peña, viene la estafa maestra, todo este asunto, pensábamos lo mismo, y hoy yo creo que todavía tenemos mucha historia por ver en ese caso, ¿no? Yo creo que viene todavía una parte muy interesante de toda esa trama, a ver en qué acaba, Julio. Ernesto, como siempre, muchas gracias por tu participación. Ernesto Núñez, periodista y explicador político. Gracias, Ernesto. Gracias, Julio. Hasta luego.